Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la sesión 24 de la asignatura Desarrollo Sostenible y Organizaciones. Esta sesión está orientada a explicar cómo la paz es un prerequisito para el desarrollo y el caso, por ejemplo, de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. Seguimos más que todo siguiendo esa trayectoria en donde, pues para países en donde el conflicto, donde la guerra civil se hace presente, el desarrollo sostenible y que las organizaciones estén orientadas también a cumplir objetivos de desarrollo sostenible y pues todas sus multidimensiones, se hace un poco más complejo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se trata hacer en esta sesión es explicar por qué en Colombia el país en su guerra civil prolongada, que algunos colocan comenzó durante el periodo de la violencia en 1948, fue quien desencadenó pues esta guerra civil bipartidista entre conservadores, liberales. Posteriormente se fue transformando, por ejemplo, entre grupos rebeldes, entre el Estado, entre grupos que se hacían pasar por el Estado como grupos paramilitares, y entran otros actores como los narcotraficantes, como estos grupos, digamos, de del crimen organizado, como por ejemplo son los cárteles de la droga. Bien, primero me gustaría hacer una serie de aclaraciones, en tanto que eh, un Estado, una república, se basa en el Estado de Derecho, en que la ley se aplica y que por tanto, bueno, hay una división de poderes en una república, en donde un poder legislativo, judicial, ejecutivo y regímenes políticos democráticos o que no son tan democráticos o autoritarios llevan a que se desencadenen de acuerdo a su intensidad del reforzamiento de la ley este tipo, digamos, de normas sociales. Entonces, este paper es parte de mi tesis doctoral. Consiste en un cuasi experimento con el Congreso Nacional de la Corte del 2018 al 2022. La situación aquí es que en el 2016, como ya habíamos visto en una sesión anterior, se ratificó el acuerdo de paz entre las FARC-EP y este grupo rebelde y el gobierno de Juan Manuel Santos. Por tanto, ese acuerdo de paz pues generó una serie de transformaciones estructurales, institucionales y pues básicamente llevó a que este grupo rebelde se convirtiera en un partido político en esta democracia multipartidista, en donde este grupo político o un partido que varios teóricos señalan como un partido rebelde, comenzó, digamos, a recibir parte de las concesiones recibidas durante el proceso de negociación y más que todo, obviamente, por la aplicación e implementación del acuerdo de paz, es decir, en una etapa de construcción de paz. Bien,
O, por otro lado, eh, mejor, mejor aún, construir la paz. Entonces, lo que partimos acá es que hay una serie de comunidades, hay una serie de intereses de por medio. Hay quienes quieren que se continúe con una guerra civil en Colombia. Hay quienes no quieren, digamos, mediante el diálogo dar solución a los problemas estructurales del país. Hay quienes, por otro lado, están interesados en ello, quienes están interesados en la aplicación o en la ejecución de todos los términos que se encuentran en el acuerdo de paz. Y entonces esa es más o menos la problemática, en que hay unos grupos y que estos grupos se encuentran, digamos, en ese tipo de conflicto. Bien, entonces hay, para la guerra civil colombiana hay una serie de antecedentes muy importantes. Estos antecedentes, por ejemplo, más que todo, han estudiado el comportamiento de los ciudadanos con respecto, digamos, al voto del referendo o del plebiscito para la paz del 2016, como por otro lado también hay quienes se orientan a conocer algunos de esos rasgos en la construcción de paz. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que más o menos se utilizó aquí en esta investigación? Fue una consulta directa con los legisladores. Esto, pues, es usual, es un instrumento utilizado en las ciencias políticas. Hay un cuerpo de conocimiento muy interesante que intenta entender por qué unas, eh, unos estados eh, controlados por ciertas élites son más eficientes que otros. Entonces, ellos crean, o los investigadores crean incentivos para conocer cómo esas élites o ese cuerpo administrativo, público principalmente, actúa. Sin embargo, digamos, los cuasi experimentos no se han utilizado fielmente para estudiar lo que es la construcción de paz. Entonces, por ejemplo, se utilizó una serie de experimentos sociales. Pero antes que todo, el experimento social consiste en determinar las preferencias que tienen los individuos, que tenemos nosotros, por la equidad, por el altruismo, la reciprocidad, el castigo social y la búsqueda de riesgo, pues entre otros. Los instrumentos que utilicé para este experimento no se ciñen a la economía, digamos, del comportamiento o a la economía experimental como tal. El cuasi experimento se configura puesto que yo no utilicé un grupo de control y no utilicé un grupo al que se le aplicó, digamos, el incentivo y posteriormente, digamos, se compararon. Los experimentos se utilizan mucho, obviamente, en la medicina, cuando, por ejemplo, se probó la eficacia de las vacunas del COVID, por ejemplo, es un ejemplo, es muy interesante, puesto que se le suministra, por ejemplo, en dichos experimentos un placebo a un grupo y a otro grupo se le aplica la vacuna como tal. Y posteriormente, pues se realiza una serie de control para evaluar cuáles fueron los cambios fisiológicos, etcétera, y si, digamos, las personas se pudieron desarrollar esa inmunidad al virus. Entonces, en ciencias sociales y en economía principalmente se utilizan mucho los experimentos para explicar, por ejemplo, cómo actúan las personas mediante juegos. Entonces, juegos como por ejemplo El Dictador, en donde se le suministra una serie, digamos, de recursos a un individuo
y él tiene la capacidad de distribuir esos recursos en un conjunto de personas. Y entonces se analiza cuantitativamente cómo este individuo es o altruista, o es egoísta, o es prosocial, o simplemente es antisocial y toma todos los recursos para él mismo. El argumento de este capítulo es doble. Quiere decir que hay comunidades altruistas o egoístas que buscan controlar la población, es decir, al país, mediante la variación, selección y retención de comportamientos y adaptándolos a las instituciones políticas formales que se generaron gracias a los términos y a la ratificación del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016. Esas preferencias individuales varían en el poder legislativo, por ejemplo, de acuerdo a la Cámara y de acuerdo también a la reputación de los sujetos, es decir, los legisladores, lo cual cataloga estas preferencias en una serie de conjuntos experimentales, a los cuales yo llamé ejecutores, evasores e infractores, o infractores que se burlan de la ley o se creen que están por encima de la ley. Entonces hay otra serie, digamos, de rasgos o una serie de factores individuales que definen las preferencias colectivas. Hay preferencias individuales. Esas preferencias son de cada individuo. Sin embargo, se convierten en preferencias colectivas cuando la comunidad las refuerza entre sí. Ahora vamos, digamos, a hablar un poco sobre este tema de por qué examinar, digamos, la guerra civil. Los orígenes políticos de la guerra civil eh, básicamente consisten en la incapacidad de una élite de eh, difundir promesas de desarrollo en comunidades que han sido, por decirlo, excluidas y que, digamos, esas promesas en cierto modo sean cumplidas durante el mandato de esas élites. Entonces, cuando esas élites están en esa incapacidad de transmitir esas ideas de progreso para esos conjuntos de individuos excluidos, van a utilizar otra serie de comportamientos más violentos para llegar a participar y hacerse, digamos, del poder y que sus agravios, que todas esas necesidades les sean por fin escuchadas o por sí mismos, por ejemplo, y mediante estos mecanismos que, bueno, en ciertos casos han dado resultados, obtener el poder. Entonces, cuando se realizan estas concesiones de poder, hay una alta probabilidad de volver a la guerra, cuando los términos no son totalmente implementados. Y para examinar entonces la guerra civil como una norma social que pone en riesgo el peligro exitoso de la construcción de paz, es decir, que esa norma social es reforzada, es una preferencia individual, es casi una expectativa colectiva en continuar resolviendo los conflictos de manera violenta. Las normas sociales entonces son casos específicos de costumbres, tradiciones, estándares, estereotipos, valores, modas o conductas. No hay que confundirla con la cultura, porque, bueno, la cultura tiene que ver con otra serie, digamos, de valores que no están orientados a hacer daño. Entonces, dependiendo de las preferencias de uno,
Las normas se componen de una combinación de preferencias y creencias y reglas y expectativas que pueden llegar a toda la población o que toda la población la repita. Por lo tanto, las nuevas formas no se pueden reemplazar tan fácilmente. Estas se mantienen por inercia y persisten por años. Un cambio institucional no se realiza de la noche a la mañana. Este conlleva esfuerzo de todos los actores, particularmente en hacer la paz, en la búsqueda de la paz. Es un interés, es un mensaje para resolver los conflictos siempre de una forma cordial, de una forma gentil, de lo que otros llaman politeness o educación. Las expectativas sociales se determinan por preferencias condicionales y éstas se adaptan a experiencias del contexto. Entonces, ojo, hay preferencias individuales y hay expectativas sociales. Las expectativas sociales se componen de estas preferencias individuales, pero las preferencias individuales también se hacen colectivas cuando una población la refuerza y cuando entre los individuos esa, esa decisión o esa noción se hace cada vez más fuerte. Entonces la pregunta es cómo podemos desenmascarar las preferencias que sustentan la norma de mantener la guerra civil en un proceso de construcción de paz. Esa, digamos, es la noción. Las preferencias construyen o constituyen la norma social. Las preferencias individuales se convierten en preferencias colectivas y expectativas colectivas. Bien, ahora vamos a entrar en cómo se llevó a cabo el estudio. Bueno, esto fue un estudio de índole cuantitativo. Por lo tanto, se plantean 8 hipótesis y cada una de esas hipótesis está relacionada con la preferencia individual de los congresistas de la cohorte del 2018 al 2022, congresistas y senadores, es decir, los legisladores que componen la Cámara de Representantes y el Senado, y ellos, a su vez, pues el poder legislativo. La primera tiene que ver sobre los legados políticos, es decir, que hay una preferencia a que pertenecer o no a un legado político lleve a la aplicación o no de los términos del acuerdo de paz. Hay otra preferencia que es la financiación de la campaña, es decir, que si uno recibió o uno de estos individuos recibieron financiación privada, financiación pública, financiación de ellos mismos, tiendan a favorecer o no la implementación del acuerdo de paz. La otra es la preferencia a perpetuarse o ser un político profesional. La perpetuación consiste en que cuando se acaba un mandato, este individuo que ha colectado, digamos, una serie de poder, va a intentar mantenerse en ese cargo o a nombrar a alguien que pueda, en cierta medida, ejecutar o llevar a cabo sus preferencias. La preferencia del espectro político. Entonces, si un político se considera de centro, de derecha moderada, de izquierda moderada, de izquierda, de derecha, de izquierda radical o de derecha radical, ellos pueden tener, digamos, la preferencia de aplicar o no los términos de participación política del acuerdo de paz de 2016. La quinta hipótesis consiste en el medio de información preferido por esos legisladores. Si ellos utilizan redes sociales
si utilizan radio pública, privada, televisión pública o privada, como ellos, por ejemplo, consultan esos medios para tomar decisiones y, por ejemplo, principalmente la decisión de realizar contribuciones a la aplicación de las reglas e instituciones que engendró el Acuerdo de Paz del 2016. La sexta preferencia es los tipos de electores que eligieron a estos legisladores. Si estos legisladores fueron apoyados por grupos religiosos, neopentecostales, católicos, o por ejemplo también judíos, o simplemente personas que se declaran sin religión o sin creencia, sin credo. La siguiente preferencia es sobre si estos legisladores o estos políticos tienen el apoyo de las fuerzas militares, pero del electorado de las fuerzas militares, es decir, las familias o los militares retirados, ellos están en capacidad obviamente de votar. En Colombia es prohibido que las fuerzas militares voten. Por ejemplo, cuando se conoce que un candidato fue apoyado por las bases de las familias que conforman las fuerzas militares, este tienda a aplicar o no, o ayudar a implementar o no el acuerdo de paz con las FARC-EP. La última preferencia es el canal de comunicación que ellos utilizan para comunicarse con su electorado. Si ellos prefieren, por ejemplo, utilizar revistas, periódicos, redes sociales, televisión privada o pública, radio pública o privada, o etcétera. Entonces, si ellos, es la hipótesis, si ellos utilizan televisión, eh, digamos, de canales privados, ellos no tiendan, por ejemplo, a apoyar la implementación de los puntos de participación política del acuerdo de paz con las FARC-EP. Ahora bien, la metodología consistió en ese cuasi experimento, porque yo no tuve control total sobre eh, el conjunto de individuos que participaron, e igualmente tampoco sobre las variables, puesto que yo no pude crear grupos de control o asignar deliberadamente mediante distribución aleatoria eh, la selección de los individuos. Por tanto, también hubo unas limitaciones prácticas o legales y en efecto no fue un experimento, sino es un cuasi experimento, puesto que los grupos emergieron mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. Entonces, la recolección de información la realicé mediante derechos de petición sobre esas 8 preferencias que les mencioné e igualmente sobre otras características demográficas de cada uno de los legisladores. Y las preguntas estaban orientadas a 3 leyes que fueron engendradas del acuerdo de paz con las FARC-EP en el 2016. La primera es la ley 1909 de oposición política, la ley 895 de la seguridad para participar en política y la ley 885 que es sobre los consejos regionales de construcción de paz. Aquí es muy interesante este punto, puesto que uno de las principales raíces también de la guerra civil, aparte de la incapacidad de las élites para transmitir ideas de progreso a los grupos marginados, es que cuando se le niega la participación en una democracia a un grupo, este grupo va a intentar hacerse escuchar y participar, pero utilizando otros medios que pueden considerarse más violentos. Y eso es una, digamos, de las raíces del conflicto colombiano, en donde
una élite o digamos el sistema bipartidista y posteriormente con toda esta eh, reforma sistemática del sistema partidista que los grupos rebeldes tomaron. Bien, entonces el universo fueron 102 sujetos en el Senado y 170 en la Cámara de Representantes. Y se realizó durante 3 momentos. El primero fue un derecho de petición dirigido a los 102 senadores, senadoras y a los 170 representantes. 272 individuos legisladores participaron de este estudio, pero ellos participaron puesto que institucionalmente se veían, tenían que respetar la ley, tenían que respetar todo el cuerpo constitucional del derecho de petición, tenían que respetar a los organismos de control que se encargan de reforzar el derecho de petición, como la Procuraduría General de la Nación, están en su obligación de hecho, como todos nosotros como ciudadanos colombianos, de respetar la acción de tutela y de los procesos y procedimientos que van más allá de la acción de tutela, que puede ser una orden de desacato y posterior dictamen de un juez cuando esta persona se considera que está por encima de la ley. Entonces, para definir las comunidades prosociales o altruistas y las antisociales o egoístas, por otro lado, yo me enfoqué en un sistema de redes, partiendo de la teoría de redes, que es un análisis complejo en donde, digamos, existen nodos, donde existen vértices, donde estos nodos, a medida que van convergiendo, van haciendo que el vértice se haga cada vez más grande. Y la técnica de estadística que utilicé fue un modelado utilizando una regresión logística múltiple y aplicando una respuesta binaria, es decir, un sí o no al refuerzo de esas 3 leyes de participación política. Entonces, la ley para realizar oposición, la ley para recibir eh, seguridad por parte del Estado y la creación de los consejos regionales para la formación de paz. Esas son las 3 leyes. Entonces, corroboré estos datos utilizando un análisis de varianza y una pseudo-R que, bueno, viene a ser digamos, conocer qué tan ajustado está el modelo. Y debido a la heterogeneidad, yo comencé a realizar una división de los sujetos en unos conjuntos experimentales. El primer conjunto lo denominé autoejecutores. Estos self-reinforcers, ellos respetan la ley. Son personas, son legisladores que, que respetan el derecho de petición, por ejemplo, que es un derecho constitucional. El derecho que uno como ciudadano tiene de colocar solicitudes respetuosas y obtener una respuesta en un periodo no menor de 20 días. Esto lo llevé a cabo para definir estos self-reinforcers. Entonces, estas personas que respetan la ley, ya que varios no respondieron, entonces se aplicó otro incentivo para que respondieran y este fue el organismo de control. Fue la Procuraduría General de la Nación. Y si ellos no respondían, se procedía, digamos, a una última. Entonces, digamos, los que respondían cuando solamente la Procuraduría les realizaba ese incentivo, los denominé evasores. Y por último, a
aquellos que no, no ejecutaron la orden de la Procuraduría, les accioné, les envié una tutela. Esa tutela fue aceptada por prácticamente todos los jueces y esos jueces le solicitaron a los honorables congresistas, legisladores, que respondieran el derecho de petición. Entonces, de acuerdo a estos tres grupos experimentales que emergieron, comencé a utilizar un modelo aditivo generalizado, puesto que existe una gran heterogeneidad, digamos, entre los individuos. Bien, en cuanto a los resultados, este instrumento se aplicó del 9 al 10 de junio del 2021. 83 individuos respondieron el derecho de petición, es decir, ellos son autoejecutores, ellos respetan la ley y para ejecutar, digamos, la decisión de la Procuraduría, 22 senadores y 78 representantes a la Cámara lo respondieron y a ellos los denominé evasores, como les mencionaba. Fue prácticamente el 36% y entonces vean ustedes que es muy par, es decir, que los autoejecutores son una tercera parte, que los que evaden la ley es otra tercera parte de esa población de legisladores. Y por último, aquellos que se burlan de la ley o que son infractores vienen a corresponder prácticamente el 34% del total de la población. Entonces a ellos se les envió una acción de tutela. Cuando uno envía una acción de tutela y el juez falla y ampara el derecho de tutela de la persona, en este caso el mío, el accionado tiene que cumplir esa orden judicial. Si no la cumple, entonces se procede a un incidente de desacato. Yo realicé el incidente de desacato aproximadamente a unos 9 congresistas o a unos 9 legisladores y de esos 9 a 4 los jueces les determinaron orden de aprehensión y pago de multa. Bueno, esto ya son el análisis descriptivo de los datos. Cuando nosotros hablamos, digamos, de estos datos que son factores, estos se tienen que presentar en un primer lugar de una forma descriptiva. Entonces, durante el cuadro A, por ejemplo, muestra eh, la distribución por género y por partido político. El cuadro B muestra los niveles de educación del Congreso, del Senado, de la Cámara de Representantes. Noten, por ejemplo, que las personas muy altamente calificadas son muy pocas. En su mayoría cuentan con estudios de maestría. Y en el cuadro 4, por ejemplo, aquí descriptivamente aparecen en qué espectro político ellos se marcan. Por ejemplo, casi el 40% dice ser de centro, de derecha moderada un 18%, de derecha un 15,8%, de otro, es decir, que ellos dejé una pregunta abierta, no quisieron responder, fue casi un 12%, de la izquierda moderada un 7,4% y de la izquierda un 7,4%. Notamos aquí muy bien pues que sí existe una tendencia del espectro político de esta población de legisladores hacia la derecha, el centro y la derecha un poco más, digamos, definida, aunque no digamos extrema derecha o extrema izquierda, es una población muy reducida. En el quinto plot
aquí encontramos cómo ellos toman sus decisiones. Si ellos, por ejemplo, consultan, y esto tiene que ver con las preferencias, al Poder Ejecutivo, a la coalición de gobierno, al partido político, a su electorado o ellos mismos, o también ellos se ciñen a tomar las decisiones de acuerdo a eh, a las personas que le colaboran a cada uno de los legisladores. Ellos tienen el derecho de nombrar un gabinete. Este gabinete es una serie de asesores que, le, que, le, que les proveen de información para la toma de decisiones. Igualmente ellos pues tienen contacto con lobistas, tienen contactos con los grupos de interés que los hicieron elegir, etc. En el sexto plot se encuentran, eh, digamos, estas mmm, preferencias religiosas del electorado. Entonces notemos que en su mayoría son católicos, un espectro secular le sigue, posterior a los, por ejemplo, otros, a los cristianos, a los no religiosos, evangélicos y judíos. Son minoría. Bien, aquí en este siguiente plot está, por ejemplo, en el plot número 7, los que dicen que contar con el apoyo de las familias de los militares para ser elegidos. Entonces noten que es una minoría, es menos del 5%. También, digamos, aquí encontramos en el cuadro 1, en este plot 1, cuántas personas tienen descendencia de políticos. Es decir, cuántos de estos legisladores son hijos o son familiares de primer grado de consanguinidad de otras personas elegidas para cargos públicos mediante consultas populares. Este es muy importante. En el plot 2 nosotros notamos cuál es la estructura de la financiación de las campañas. Si esto fue con patrimonio propio del partido, si es, por ejemplo, un partido rebelde o el partido FARC, este en el acuerdo de paz es financiado por el Estado, hay ingresos del partido, los partidos políticos realizan y tienen el derecho como organización de llevar a cabo, por ejemplo, eventos para recolectar recursos para su funcionamiento. La contribución del Estado se encuentra, digamos, en el cuarto lugar en el cuarto lugar de financiación. Esto es supremamente importante. En las democracias o en los regímenes políticos más avanzados, usualmente la elección y la participación democrática es absolutamente financiada por el Estado. Existen partidos políticos y estos partidos políticos son financiados por el mismo Estado. Tienen un derecho, pero muy limitado, de poder realizar, digamos, o llevar a cabo actividades para recolectar eh, fondos. Esto, el control de la financiación de las organizaciones políticas o de los partidos en democracias o regímenes democráticos avanzados es supremamente ardua. Pero acá entonces nosotros notamos que el Estado prácticamente tiene una muy poca participación, mientras que en esas democracias avanzadas que les estoy comentando es el principal financiador. Posteriormente está el patrimonio propio. Esto es, esto es preocupante, porque ¿qué hace un político si no es invertir en su propia campaña para que una vez en el poder pueda multiplicar esa misma inversión?
Entonces ahí es cuando hay otra, digamos, de las raíces de otro de los efectos de lo que es la corrupción en Colombia, en que gran parte de los legisladores, y esto, digamos, podríamos llegarlo a generalizar con las alcaldías, las gobernaciones o la presidencia, son financiados por patrimonio propio o por contribuciones de privados. Entonces vean ustedes que este, digamos, es un punto que es crucial, la financiación de las campañas. Después está, digamos, este tema de perpetuarse en el poder, es decir, cuántos periodos o cuántas cohortes este o esta congresista o legislador, legisladora, perdón, ha sido elegida o reelegida. Entonces, si notamos que, por ejemplo, la mayoría ha sido elegido para su primer periodo, mientras que ya hay otros políticos que podríamos nosotros decir son profesionales, que a su vez no es malo, porque los procesos, digamos, de aprendizaje de nuevos congresistas, de nuevos senadores, pueden llevar, digamos, a pérdidas de tiempo durante sus primeras eh, participaciones, deliberaciones, sus intentos de realizar esas reformas o contribuir para los cambios institucionales que su electorado le legó, les va a llevar más tiempo. En cambio, a los políticos profesionales, a los que ya llevan, digamos, más de 2 periodos en el Congreso, se les va a hacer mucho más sencillo. Bueno, aquí está el tema de los medios de comunicación que ellos, los legisladores, utilizan para comunicarse con su electorado. Notemos que, más que todo, son las redes sociales. Posteriormente la televisión pública, la radio pública, la televisión privada, etc. Las redes sociales ahora son ese instrumento donde se discuten las decisiones democráticas, en donde los Twitters o los TikToks, etcétera, llegan a influenciar las actitudes de los votantes. Entonces es interesante conocer ello también, puesto que, por ejemplo, los votantes latinoamericanos, los votantes en Colombia, prefieren leer un Twitter de 100 palabras a leer un plan de desarrollo o a leer un informe elaborado por sus legisladores. Después ya vamos con el tema de las leyes. Entonces, la ley 1909, esta ley de oposición, el 65,4 de los legisladores apoyó la aplicación de esta ley, mientras el 34,6 la negó. La ley 895 de protección para la participación política, y es esto que a lo que nuestra sociedad está acostumbrada, a que todos los días muera, digamos, un activista político, sea asesinado porque está defendiendo unos intereses, porque ese, digamos, es parte de esa norma social de la guerra civil, de impedirle la participación, la libre deliberación a una persona, simplemente cegándole su vida. Esto no puede suceder. Y vean ustedes que desafortunadamente la mayoría de los individuos no refuerza esta ley. Es decir, no la refuerza solicitándole al gobierno Duque en su momento información sobre cómo se estaba ejecutando, sobre los resultados, sobre, digamos, cuál ha sido la disminución de los asesinatos vinculados con participación política. Y esto es supremamente importante. No es solo dotar de seguridad, blindar a las personas que participan en política, es más de crear una cultura deliberativa, de respeto, de educación.
Y por último está la Ley 885, que es la ley sobre la creación de los consejos comunitarios o regionales de paz. Y noten ustedes pues que solamente el 7% del Congreso estaba apoyando esta serie de iniciativas para construir paz en las regiones. Bueno, el análisis de red que se realizó, estos son, digamos, los resultados para el Senado. Aquí se encuentran, digamos, dos vórtices, o vórtices, en donde nosotros podemos observar que, por ejemplo, para la aplicación de la ley de oposición hay una poca, digamos, un poco balance entre la comunidad que no la aplica y la comunidad que sí la aplica. La comunidad que sí la aplica se encuentra en este vórtice verde, la comunidad que no la aplica en el vórtice rojo. Entonces, cada uno de estos nodos o de estos vectores se iba reforzando. Es decir, si los senadores no, no intentan crear los incentivos para aplicar la ley eh, de oposición, muy posiblemente no iban también a estar de acuerdo en aplicar la ley de protección de participación política. Y aquí entonces el vórtice no se hace aún más fuerte. Los senadores siguen, digamos, mm, apoyando esa serie de preferencias. Y por último, la ley, digamos, de la creación de los consejos regionales de paz es de las que menos se aplicó. Son muy pocos los senadores que convergen, digamos que el vector se hace lo suficientemente fuerte como para estar apoyando decididamente la aplicación de las instituciones generadas por el Acuerdo de Paz del 2016. Ello por parte de los senadores. Aquí también pues encontramos el tema de los partidos políticos. Eh, Estos colores pues indican, son convenciones que indican qué tan fuerte se está haciendo el vórtice. Y estos ya son, digamos, los 170 representantes a la Cámara. Y esta es la ley de oposición, la 1909. Entonces vean que la mayoría no la refuerza. Y mientras tanto, pues obviamente este vórtice se hace más pequeño y seguimos entonces con la Cámara de Representantes con los 170 representantes que participaron. Y aquí también observamos que hay un apoyo incondicional a no respaldar las medidas de seguridad para garantizar la participación política. Eh, entonces, así es que se está construyendo mediante esa serie, digamos, de expectativas y de preferencias individuales se constituye y se forma esa norma social. Y por último, entonces, está como el no y todo, digamos, todos los representantes prácticamente convergen hacia a no querer llevar a cabo esas iniciativas de los consejos regionales de paz. Y ahí es entonces como se constituyen las poblaciones y cómo esas preferencias individuales son las bases, son las piedras angulares de, eh, de la guerra, pero a su vez que hay una población
egoísta, antisocial, que controla al... Hay una comunidad, perdón, hay una comunidad antisocial y hay una comunidad egoísta que controla a la población. Entonces, es generalizable este tipo de hallazgos, puesto que estos legisladores fueron elegidos por todos los colombianos mayores de edad en el 2017. Bien, ya después entonces con el tema del análisis y de la aplicación de las técnicas estadísticas, llegamos al modelo Logit. Y entonces con estos modelos logísticos, tomé el grupo de Senado y solo los senadores de espectro político otro mostraron un apoyo significativo a la ley de oposición. Entonces ahí también vamos notando ya más específicamente cómo las preferencias, digamos, están orientadas para cumplir o, digamos, para probar las hipótesis. Mientras los senadores de centro derecha y seguidores militares la rechazaron, con una baja significancia estadística. La financiación de grupos de interés o negocios personales tuvo un efecto negativo modesto en la seguridad política de los ciudadanos excluidos. Es decir, que mientras más sea financiado el legislador o la legisladora con capital privado o con patrimonio propio, menos interesados van a estar en proveer de seguridad política a esos activistas políticos, a esos líderes sociales, puesto que pues ellos son literalmente un riesgo para que esa legislador o esa legisladora o ese legislador no pueda perpetuarse en el poder. Entonces, en la Cámara, por otro lado, los legisladores de izquierda moderada y los electores seculares mostraron una asociación moderadamente positiva con la Ley 1909, junto con sus colegas de izquierda, aunque en un menor grado. Entonces, por ejemplo, ese espectro político, esos espectros políticos apoyan la, la ley de oposición. En la ley 895, entonces, que es esta sobre la seguridad, solo los representantes de izquierda moderada mostraron un apoyo, un compromiso a esas preocupaciones de seguridad de los líderes sociales. Y por último, la ley 885 fue rechazada en gran medida por los políticos financiados con contribuciones privadas. O sea, los que se financiaron de hecho hasta con préstamos, con grupos de interés o con, por ejemplo, lo que nosotros hablábamos de en cómo se aprueban las reglas o las instituciones que intentan reducir las externalidades negativas, ¿no? Y que, por ejemplo, hay lobistas, que hay grupos de interés por atrás, como por ejemplo de la industria de hidrocarburos, en el caso de los Estados Unidos con ese proyecto Independence que yo les había mencionado en clases pasadas. Es supremamente importante ello, que cuando hay dinero privado, las decisiones tienden a beneficiar a quienes o a aquellos que financiaron a, a ese legislador o legisladora. Por tanto, las instituciones y las leyes van a diseñarse y a formularse a esos grupos que financiaron las campañas. Ya digamos en esto del Generalized Additive Models que fueron aplicados a los conjuntos. Recordemos los conjuntos de autoejecutores, que fueron los que respondieron el derecho de petición en el tiempo determinado,
Está el grupo de evasores, que fueron los que respondieron el derecho de petición únicamente cuando la Procuraduría lo indicó, y están los que se creen por encima de la ley. Están esos que se burlan de la ley, esos scofflaws, que fueron el grupo experimental que emergió cuando solamente un juez de la República les ordenara que respondieran al derecho de petición. Entonces, a partiendo de esto, de esta técnica estadística, los autoejecutores de izquierda y centro izquierda tienden a respaldar las disposiciones de paz, al igual que aquellos con seguidores seculares o de otras religiones. Y también los financiados por su propio patrimonio, ingresos de partidos o contribuciones privadas, tienden a rechazar las disposiciones que fueron analizadas, las instituciones que hicieron parte del experimento. De nuevo, entonces, acá se refuerza no solamente, digamos, utilizando el modeling o el logístico, sino que con los modelos aditivos generalizados también coinciden en ello. Ya se hace prácticamente pues una realidad, una verdad muy plausible. Ya tenemos los evasores que, por ejemplo, de izquierda y centro izquierda muestran una fuerte asociación positiva con la ley de oposición política, contrario a los de derecha, y la ley 895 es respaldada por los legisladores. Vean, esto es anecdótico, con periodos en el Congreso, con más de 4 periodos, con 4 periodos en el Congreso, y por aquellos, digamos, que su espectro político fue, o su preferencia de espectro político fue la izquierda moderada. No obstante, hay unos legisladores que toman decisiones basadas en el poder ejecutivo, y ellos, sobre todo, tienden a oponerse. Entonces, hay que recordar que durante ese gobierno 2018-2022, una, digamos, de las promesas políticas del candidato que fue electo, de Duque, fue el hacer, digamos, la paz, pero no así. O, digamos, también fue interpretado una parte de su discurso como hacer pedazos ese acuerdo de paz. Eh, entonces, cuando en los sistemas hiperpresidencialistas latinoamericanos se quiere gobernar, el presidente tiene que realizar el proceso de redistribución del poder mediante contratos, nepotismo, clientelismo, y eso se gobierna de esa forma, aunque una forma, lo que sí contrasta entre cada uno de los países latinoamericanos es la fineza en que se realizan, es la destreza en que el presidente realiza, digamos, estas redistribuciones. Y acá, digamos, nosotros notamos que hay unos candidatos cuyo, digamos, el Ejecutivo estaba respaldando sus iniciativas, concediéndoles poder a nivel contractual de la administración pública, etcétera, y ellos, por tanto, eh, sentaron, digamos, un respaldo total a la agenda del oficialismo. Y bien, en el grupo de infractores, los legisladores de izquierda y extrema izquierda respaldan ampliamente las disposiciones de paz, mientras que los de derecha los rechazan en su mayoría. Entonces, este es interesante porque los infractores, esos scofflaws, esos que se burlan de la ley, es muy claro. De hecho, el presidente actual de Colombia hizo parte de este grupo. Fue únicamente con una orden de un juez en que él respondió mi derecho de petición, y que cuando los legisladores de esos dos espectros políticos, o sea, que son prácticamente opuestos, eh, rotundamente o respaldan o son altruistas o son prosociales, o rotundamente
son egoístas y antisociales. Bien, entonces, retomando el argumento de este capítulo, la primera parte se refuerza empíricamente mediante ese análisis de redes. En ese análisis de redes, en esos diagramas compuestos por nodos, compuestos por vectores, compuestos por vórtices, se visualiza esto, que hay una comunidad dominante antisocial o egoísta, que selecciona y retiene comportamientos negacionistas hacia las instituciones formales para la participación política que engendró el Acuerdo de Paz de 2017 con FARC-EP. Así, la participación política en la paz en Colombia se posterga de la política, de la agenda política nacional, generando, digamos, y que se perpetúen esos agravios, que los líderes sociales, que los activistas políticos, que los consejos regionales para la construcción de paz, que la ley de oposición, por ejemplo, es prácticamente la única que ha reforzado, la única que ha contado, digamos, con que las preferencias de todos los distintos partidos políticos converjan, porque obviamente, como ocurrió durante las últimas elecciones legislativas, el, el partido de la oposición o la coalición de oposición ha hecho uso de estos instrumentos, aunque pues no de muy buena forma. Quien fue el vicepresidente y que debió haber o debería estar ejerciendo como senador no lo hace por problemas de salud o por otras investigaciones de índole disciplinaria. Y también quien fue la vicepresidenta tiene el derecho de ser elegida directamente o tener un escaño directo en la Cámara de Representantes, pero según tengo entendido, creo que también presentó una serie de inconvenientes de índole judicial que no le permitió, digamos, llevar a cabo eso. Esos dos escaños prácticamente están con una silla vacía. La ley, por tanto, también de hecho debería ser revisada, ¿no? Es decir, si en este momento ese escaño está siendo o no utilizado por parte de la oposición y, digamos, obviamente si hay una falla disciplinaria, si hay una decisión judicial, esta persona no tendría que desempeñarse, sí se tendría que perder, ¿no? Pero ahí se está en cierta forma disminuyendo eh, la, el poder de esta ley. Es, digamos, para sopesar la situación. La segunda parte del argumento que se coloca en este capítulo es que este se refuerza, perdón, debido a que las preferencias son heterogéneas entre los senadores, entre los representantes de la Cámara y entre los grupos experimentales, los autoejecutores, los evasores o los infractores. Pero sí se logró cuantitativamente, empíricamente, con esa evidencia, determinar cuáles eran esas preferencias que hacen a, a unos legisladores, a unos políticos, el respaldar la construcción de paz o viceversa. ¿Cuál es lo interesante de esta segunda parte del argumento? Es que sí se llegan a construir estas nociones de norma social, puesto que las preferencias sociales convergen, aunque son heterogéneas en el momento, digamos, de ser modeladas. Bien, entonces ya estas son las conclusiones y uno, pues cuando aplicó un estudio de índole cuantitativo, tiene que retomar y anunciar si
la hipótesis nula fue o no probada. Entonces, la segunda parte del argumento se refuerza gracias a que hay preferencias heterogéneas y se evidencian entre senadores o representantes y esos grupos experimentales. Ya lo había mencionado, perdón. Entonces, la primera hipótesis: los legisladores con legados políticos reducen la seguridad política y la reconciliación de los ciudadanos que buscan inclusión democrática. Digamos, esa precisamente es una reflexión muy interesante para tomar en cuenta en el momento de elegir o de participar democráticamente. Los legisladores cuya financiación proviene de negocios personales, de ingresos del partido político o grupos de interés socavan las leyes 895 y la ley de la creación de los consejos regionales de paz. El nivel de profesionalismo del congresista es incongruente, perdón. Es decir, que sea o no un político profesional que lleve eh, más de una legislatura, ello no tiene que ver en si apoya o no esas disposiciones. Y por último, entonces, los legisladores de izquierda moderada e izquierda promueven la construcción de paz. Los legisladores que siguen las había mencionado, esa agenda que tuvo el presidente Duque durante este periodo, debilitan la construcción eh, basados en el acuerdo de 2016, y los que toman decisiones por sí mismos defienden especialmente la ley 885. La sexta hipótesis es que los congresistas con votantes judíos, no religiosos, laicos y en menor medida de otras religiones apoyan las reglas formales estudiadas. Y por último, los legisladores respaldados por votantes afiliados a las fuerzas armadas no implementan el acuerdo. Y bueno, el tema de los medios de comunicación o el canal de comunicación para comunicarse con su electorado es incongruente también. Bien, bueno, entonces esta es la reflexión sobre la norma social. Cómo una norma social se construye de preferencias individuales. Las preferencias individuales constituyen posteriormente una preferencia colectiva y una expectativa colectiva. Y esas son como las bases de lo que es la norma social. Y evidentemente, durante del 2018 al 2022, Colombia continúa reforzando una norma social de la guerra civil o del conflicto armado interno, del conflicto económico, social, armado, como le están denominando en el actual proceso de negociación de paz con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional. Entonces eso lleva a esa reflexión. Tenemos que cambiar, tenemos que intentar continuar aplicando las reglas, las disposiciones del Acuerdo de Paz del 2016. Es básicamente, después de la Constitución del 91, como les había mencionado, el mayor salto institucional que ha tenido el país. Eh, es un acuerdo que, como ya habíamos estudiado, fue conformado durante un proceso arduo, un proceso participativo, inclusivo, en donde de hecho, bueno, la sociedad política fue quien al fin de cuentas pudo ser organizada por parte de ese estratega Santos y arribar a lo que es esa construcción de paz. Bien, entonces en cuanto a otras reflexiones que puedan emerger alrededor de esta experiencia, es el actual proceso es un proceso múltiple de paz, porque por un lado tenemos la construcción de paz con las FARC
Y por el otro lado tenemos la pacificación o el acuerdo, la negociación de paz con el grupo rebelde ELN y los grupos del crimen organizado. Pero también, digamos, notando que, por ejemplo, en el caso de FARC-EP, y está aprendiendo y aprendió el gobierno en que no se puede hacer la paz con un grupo rebelde si este grupo rebelde presenta fracturas. Entonces las disidencias de FARC-EP continúan en esos territorios periféricos, prácticamente utilizando las mismas estrategias, los mismos métodos para financiar su organización, eh, su organización rebelde, que en ocasiones no es tanto una organización rebelde, pero ya puede estar, digamos, en esa disyuntiva entre lo ilegal. La rebeldía no es un crimen, pero la rebeldía no debe realizarse mediante, digamos, estos medios de coacción. Y por otro lado, los grupos de crimen organizado son prácticamente el 4%, 5% del Producto Interno Bruto colombiano. La economía criminal Colombia es supremamente importante para su funcionamiento. El hacer la paz con grupos ilegales, armados, que ambos lo son, es, tiene esa dicotomía en que con grupos rebeldes ellos quieren una participación política, en teoría, y los grupos ilegales de crimen organizado, perdón, básicamente quieren constituir la mayor cantidad de ingresos o de ganancias al mayor riesgo. Bien, bueno, es eso por la sesión de hoy. Esta sesión cierra todo el material, todas las presentaciones, exposiciones y lecturas que teníamos organizadas en el syllabus. El, pues ha sido desde mi parte una experiencia muy interesante el haber enseñado en la Universidad Nacional de Colombia durante este semestre. Uno siempre aprende, en todo lugar al que vaya se aprende de los fracasos, de los éxitos. Y pues ya finalizando esta sesión, quiero también a ustedes enviarles a todas, a todos mis mejores deseos, que tengan unas carreras muy fructíferas. Ustedes cuentan con unas grandes capacidades, son personas muy inteligentes, valiosas, con un enorme potencial. Sigan adelante y pues los recordaré. Y muchas gracias por este tiempo, que desafortunadamente pues no fue como se esperó. Bueno, gracias a todos y un abrazo. Chao.